Hoy, en el capítulo número 21, tenemos la suerte de contar con Pamela Frank, desde Argentina. Pamela es directora del proyecto educativo PF y Pretemporada de Bailarines que capacita artistas de danza en todo el territorio argentino. Es también fundadora de la compañía de danza Ukebar y jurado en certámenes de danza. Tiene una extensa carrera tanto a nivel formativo como a nivel académico y tenemos la suerte de hoy poder hablar un ratito con ella. Bienvenida, Pamela, muchísimas gracias por estar en el podcast de VIDE. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto. Bueno, nosotros siempre empezamos preguntándoles a nuestros invitados un poco por el origen de cómo empezó toda bueno, el camino de cada una o cada uno con el movimiento. Y nosotros, si bien nos conocemos hace poquito a través de amigos en común, tuvimos la suerte de finalmente, después de un par de años de hablar por teléfono, de hace un par de meses conocernos in situ en Buenos Aires, en realidad hace un mes y medio si mal no recuerdo. Y ahí nos pudimos contar un poco de dónde venían los caminos de nuestras artes. En el caso tuyo, si le podés compartir a la gente que nos está oyendo un poco, ¿de dónde vino esta Pamela muy pequeña que dijo, me quiero mover y bailar? Bueno, sí, en realidad yo creo que nace como una necesidad de decir algo más y no solo con la voz, sino la necesidad de poner el cuerpo. Yo vengo de un barrio en Buenos Aires que es bastante humilde eh, y bueno, la verdad es que la danza fue un espacio, una forma, una manera de comunicarme y de poder conectar con un montón de sensaciones, emociones que sentía que en otros espacios no, no podía vincularme de esa manera. La realidad es que a partir de empezar a tomar clases de danza, eh, empecé a darme cuenta que este vínculo con mis emociones me facilitaba un montón de cosas y empecé a estudiar y a formarme mucho más en esto. Pero ¿por qué te cuento esta parte? Porque como a mí me hizo tanto bien y me ayudó tanto en mi vida desde niña, adolescente y hoy adulta, podríamos decir, lo entendí como algo sumamente importante para todos aquellos chicos que estaban pasando por la misma situación que pasaba yo. Eh, Así que bueno, ahí aparece una búsqueda en la cual, si bien hay un camino que yo tengo como coreógrafa, mm, mi camino está muy, muy aferrado a todo lo que es la formación y a una formación que acompaña eh, no solo desde lo educativo, sino también desde la parte emocional, ¿no? Claro. Eh, Así que es por ahí desde donde nace el vínculo con la danza, pero también con esa danza como herramienta para ser, ¿no? Y no para hacer, sino para ser. Bueno, estás nombrando algo muy, muy capital, ¿no? Que es en este camino entre los tres términos que son ser, hacer y estar. El ser en la danza es a veces olvidado porque la danza como arte de movimiento siempre está muy ligada con el hacer, ¿no? Y a veces uno porque hace es. Y por eso me atrevo en este juego de palabras a preguntarte, ¿cómo eras en ese momento? Porque seguramente este ser de Pamela fue evolucionando, ¿no? Desde aquella época a hoy. Y cómo fue ese camino de lo que vos inicialmente de joven pensabas que era hacer o sentías que era hacer con la danza y lo que es hoy, que ya tenés un recorrido, una experiencia y muchísima gente que ha pasado por tus manos y por tus saberes. Bien, bueno, a mí lo que me sucedía es que en esto de cuando me inicio en el movimiento, todo se enfocaba mucho en el hacer, ¿no? En la forma. Entonces trabajaba muchísimo sobre esa forma y al fin y al cabo sentía un vacío. Entonces había un camino eh, que realizaba en paralelo, intentando entender qué pasaba conmigo y con eso que estaba haciendo a partir de la forma. Creo que me pasó de tener docentes que estaban muy abocados a una formación eh,
sé, muy reducida, muy antigua, en la cual, bueno, el movimiento es respetar una forma, tenemos que ser todos iguales frente a este espejo que nos devuelve una imagen para que nosotros podamos ser igual al cuerpo que está al lado nuestro. Entonces me pasaba que yo recibía toda esa información, pero la cuestionaba absolutamente. No, habían muchísimas cosas que no me terminaban de cerrar. Entonces empezó este camino bilateral de, ok, ¿qué me está pasando con todo esto? ¿Hay algo que está pasando? ¿Puedo hacer algo con eso que me pasa y con esta forma que me están enseñando y que mi cuerpo incorpora y agradece? Porque hay cuestiones técnicas que mi cuerpo agradece porque son herramientas que me ayudan, pero siento que necesito sostener esto con lo que soy, con lo que me está pasando adentro, con lo que pienso, con lo que me brota por la piel. El movimiento no es solo, hay una cuestión muscular, pero hay algo sensoperceptivo, sentipensante hasta te diría, que yo necesitaba plasmar y me pasó desde muy chica esto. Eh, esto de cómo, por ejemplo, desde algo tan mínimo como cómo recordar una secuencia de movimiento. Sentía que no podía recordarla solo por... Cuando sos chico te enseñan a contar la música, a contar el movimiento, contar. Bueno, a mí me pasaba que yo no podía incorporar desde ese lugar nada más. Así que hoy por hoy, la formación que brindo, creo que es lo que caracteriza la formación que brindo, es que trabajo tanto en esa formación técnica y en esa estructura física que nos ayuda a sostener el movimiento, como en una estructura o como a entender nuestra propia estructura mental, nuestro pensamiento, nuestra historia. Eh, entonces, se hace un trabajo en paralelo con ambas cosas. Un estudiante en mi escuela o en mis formaciones aprende tanto a mover su cuerpo desde un lugar técnico como a entenderlo desde su historia y desde todo su sentido. Mm. Y nombrabas también al principio de tu descripción de dónde venís, ¿no? El tema del sitio donde venís, si mal no recuerdo, era La Matanza, ¿no? Que venías. La Matanza, sí. Exacto. Y ahora estás en Morón, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero, digamos, para los que no saben, ¿no? La Matanza es un partido de la provincia de Buenos Aires. Creo que, si mal no recuerdo, es uno de los más poblados. Y además es una zona, bueno, que tiene, digamos, muchos problemas, ¿no? Que tienen que ver con la pobreza, ¿no? Y no es una zona en la cual pareciera, ¿no? que la cultura sucede, pero sí que sucede y mucho. Por algo, entre otras cosas, saliste de ahí, ¿no? Pero seguís relacionada con ese vínculo. Entonces te quería preguntar, porque siempre nos pasa, ¿no? Que hay personas que vienen de capitales, ¿no? Sean las que fueren, siempre suelen ser espacios centrípetos, ¿no? Que suelen absorber hacia su centro todo lo que tiene que ver con la actividad, tanto de formación, en el caso de las artes escénicas y la danza, como también de exposición y de consumo. ¿Cómo es tu take en esto de venir de un lugar periférico y tu relación, digamos, con la capital, ¿no? En este caso, bueno, obviamente que Buenos Aires, pero ¿cómo sentís, qué diferencias, qué coincidencias encontrás? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, con respecto también a las edades, porque vos en tu formación trabajás con distintas edades, ¿no? ¿Cómo sentís que digamos, que trasciende o se mueven los chicos que están trabajando contigo, que vienen quizá de la periferia, en comparación con las personas que ya están en el centro de donde pasan las cosas? Perfecto. Mira, para comentarles, ¿no? A todas las personas que estén escuchando, el viaje que hace un estudiante desde La Matanza hasta el centro, hasta Capital, hasta la capital hasta Buenos Aires, capital, ¿no? Donde están todas las escuelas más fuertes, quizás de danza, es de 2 horas. O sea que yo, por ejemplo, para tomar una clase me tomaba un colectivo, un tren y un subte. Eran 2 horas de viaje, en donde habitualmente ese viaje lo hacías parado. Y esto, yo creo que
creo que la diferencia es que nosotros desde el conurbano, desde La Matanza o desde otros partidos, vimos a nuestros padres viajar 2 horas para trabajar. O sea, esas 2 horas de viaje y después trabajar sus 8 horas y después volver 2 horas más. Eh, Vimos a nuestros padres ser obreros y mamamos eso, ¿no? Entonces, de repente, lo que me pasa cuando veo a un estudiante que viene del conurbano es que veo esa fuerza. O sea, realmente tenés que tener muchas ganas, mucho deseo, mucha voluntad para estar yendo a tomar esa clase que quizás dura 1 hora y media, 2, y vos viajas 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. O que quizás haces un gran esfuerzo para que todas las clases, entonces tomas muchísimas clases el mismo día para poder amortiguar todo ese tiempo de viaje. Entonces, esto, eh, eh, a mí me gusta decirles pibes, ¿no? Estos pibes que estudian, que se forman, que toman clases de danza, que vienen de tan lejos, son grandes luchadores, son gladiadores del movimiento. Hay un deseo muy fuerte y muy grande que los hace seguir sosteniendo esto, ¿no? Entonces, quizás cuando vos tenés un poco más cerca todo, quizás tenés ese deseo también, pero de alguna manera, cuando nosotros nos acostumbramos a tener algo que nos costaba tan cerca, te vas acostumbrando, ¿no? Y se vuelve como, sucede algo, no sé cómo explicarlo, pero sucede algo. Eh, estos chicos, cuando vos tenés un alumno, cuando yo, en este momento no estoy dando clases en Capital, pero cuando yo daba clases y de repente veía que venía un chico de tan lejos, o sea, a mí me generaba mucho respeto y ver esas piernas que estaban trabajando en clase y que sabían que habían estado paradas 2 horas para llegar a esa clase, también hay como una cosa que te devuelve ese intérprete muy fuerte. Totalmente. Eso por un lado. Claro, o sea, eso por un lado. A mí me ha pasado muchísimo de que cuando tengo una audición y veo que viene alguien a audicionar de tan lejos y por ahí hay gente que me dice, uy, no, pero mirá dónde vive este bailarín, vive lejísimos. Por eso mismo. O sea, mirá el deseo de esta persona que tiene de estar en esta compañía, en este proyecto de movimiento. ¿Vos te pensás que esa persona no sabe que vive lejísimos, pero quiere estar acá? O sea, y ahí es donde me pasa esto de, ok, quiero acercar un poco o sea, no centralizar tanto. Mi proyecto educativo justamente lo que está haciendo es apoyar a escuelas y a espacios que no están que no están en el centro de una ciudad, sino que están en la periferia, porque es necesario acercar espacios de formación a otros lugares, porque estamos perdiendo muchos posibles bailarines que los asusta mucho el sacrificio que conlleva el movimiento o la formación en movimiento. Es por eso también que me dedico mucho a dar clases a adolescentes y a niños y niñas, porque me parece sumamente importante conectar con él. Y aparte porque me inspiran. Yo cuando veo un cuerpo de un niño que está investigando, que está buscando, que se está encontrando con la musicalidad, es maravilloso volver a conectar con eso como artista, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y permitime preguntarte una cosa más con respecto a esto que Sí. nos estás compartiendo, porque vos también viajás mucho por Argentina, ¿no? Y digamos, por más que nosotros estamos ahora con base en España, ¿no? O sea, nuestra base es España, es un país muy pequeño en términos de recorrido y de distancias. Pero Argentina es un país súper extenso y cuando hemos hablado también con algunos otros colegas que están en México, en Estados Unidos, países con muchísima extensión, ¿cómo también es esa relación, ¿no? Porque también obviamente que hay estudiantes que van desde el interior de Argentina hacia la capital, ¿no? Que ya es un viaje incluso todavía más largo y más potente, ¿no? Que se tienen que instalar en Buenos Aires, etcétera. Pero también cuando vas a distintas provincias, que también en un país tan variado y tan asimétrico como es Argentina, te encontrás con esas mismas ganas. Mi sensación cada vez que he viajado ha sido esa, ¿no? Pero en tu caso que tenés quizá otro rango de edades, ves esas mismas ganas, esa misma fuerza cuando, no sé, vas a Jujuy, Salta, Córdoba o
por nombrar provincias muy distintas, ¿no? O a Formosa. ¿Cómo sentís que es la relación con respecto al resto del territorio? Bien, sí, tengo, tengo la felicidad de decirte que sí, que por suerte viajo muchísimo por el país y sí, hay unas ganas, Sebastián, hay unas ganas de poner el cuerpo en movimiento, de poner las historias en movimiento. Yo veo los trabajos, a mí me sorprende muchísimo desde los maestros, el trabajo que hacen, el sacrificio, la voluntad, o las escuelas con las cuales yo me vinculo, maestros que me dicen, Pamela, te traemos acá a nuestra escuela para que nos ayudes, para que nos formes, porque nosotros no podemos viajar y yo quiero formarme como docente, quiero que mis alumnos reciban esa formación. Y para traerte, hicimos, y me muestran, no sé, hicieron peñas, hicieron esto, juntaron el dinero de acá, fueron allá, estuvieron trabajando meses para tomar una capacitación de un fin de semana. Eh, y eso si no es ganas, ¿qué es, no? Y de repente por eso generé un sistema en el cual, bueno, ok, yo viajo, doy clases, pero también después sigo alimentando esa formación con videos, hago un seguimiento de esas escuelas. Entonces me pasa que voy conociendo hay escuelas que las conozco hace 10 años y que están muy lejos, pero ya es como, es como, son familia, y vos ves cómo cómo los chicos crecieron y cómo esos chicos se formaron desde los 8 años en su escuelita y ahora se vienen a la capital a estudiar y a hacer una formación eh, quizás universitaria, pero sí, hay muchas ganas. Lo que no hay son oportunidades. Y es ahí donde hay que llenar de fuerzas a los docentes, porque no hay herramientas para que estas escuelas se puedan sostener. Es muy difícil sostener una escuela de danzas, un centro cultural. Es difícil. Hay provincias que tienen más herramientas que otras. Hay lugares que de repente la cosecha fue bien y entonces, como todas las familias trabajan del campo, ok, se puede invertir más en capacitación, en formación. Mm. Y hay veces que no. Todo eso influye absolutamente, pero las ganas están. Hay mucho deseo, mucho. Qué bueno. ¿Y cómo es la relación entre esas idas y vueltas, ¿no? ¿Qué es lo que traes y qué es lo que te llevas cada vez que viajas y volvés a tu estudio, a tu casa, a tu espacio regular donde haces todas tus actividades usualmente? ¿Qué sentís que la huella que dejas cuando vas a estos sitios y qué huellas dejan en tu práctica, en tu persona y en tu creatividad? Uf. Bueno, particularmente mis clases, como yo trabajo muchísimo sobre la formación, bueno, de un lenguaje mío que comparto, pero después hago todo un trabajo de, ok, busquemos cuál es tu propio lenguaje, cómo te vas a encontrar con ese movimiento que es tuyo, que es genuino o que viene de tu historia. Entonces, de repente me empiezo a encontrar realmente con las historias de, de, de los cuerpos de estos elencos. Entonces, de repente, si vos viajas a Mendoza, en Mendoza hay un festival muy grande acá en Argentina que se llama el Mm. Festival de la Vendimia. Entonces, que es toda la historia de en qué consiste la cosecha, y vos terminás viendo, o sea, yo realmente, cada vez que voy y doy clases en Mendoza, me vuelvo a mi casa con, con con cuerpos que siento que son cordilleras, no son cuerpos, ¿sí? O sea, ellos realmente tienen, cuando conectan con esos orígenes, se puede percibir y se puede sentir, te podría decir hasta el aroma, ¿no? Y las formas y las ganas. Un grupo de personas, la gente, por ejemplo, de Mendoza estudia todo el año y en diciembre empiezan las audiciones para el Festival de la Vendimia y durante todo el verano trabajan para ese festival y en marzo ese festival sucede y eso se ve.
eso se ve, así como por ejemplo en Entre Ríos, acá que es la provincia, es una ciudad de carnaval, tanto Entre Ríos como Corrientes. Y bueno, son lugares en donde cuando los pongo a hacer sonido, de repente aparecen sonidos, son batucadas que aparecen, y son cuerpos contemporáneos que se mueven con sonido de batucada y el carnaval, y es fiesta. Vos vas en invierno y ellos tienen el sabor a fiesta en el cuerpo, ¿no? Claro. La festividad en el cuerpo. Como quizás terminás dando clases en Santiago del Estero y de repente hay una cuestión de la samba, de la dulzura, de la conquista, del amor. Y a mí todo eso me llega y de repente llego a La Matanza y digo, ¿y cuál es nuestro paisaje? ¿Cuáles son los sonidos que nos inspiran? Entonces esa es la pregunta que genero entre mis estudiantes, entre los bailarines de las compañías con las que he trabajado. Bueno, y el año pasado trabajamos muchísimo con la cumbia, por ejemplo. ¿Qué nos pasaba con la cumbia? ¿De dónde viene la cumbia? ¿Qué te hace acordar? Bueno, cómo hoy quizás para los adolescentes la cumbia hasta es una forma de manifestación, de revolución, pero ellos recuerdan que cuando eran chicos era una forma de festejar, de celebrar con la familia. Bueno, y todo eso lo llevamos al movimiento, lo- porque nos conecta con otra parte del movimiento y nos hace componer otras cosas que son súper interesantes para seguir investigando. ¿Y cómo sentís que dialoga ¿no? Lo que tiene que ver, esto lo habíamos hablado una vez también con Sandra Ariz en otro podcast, que es la directora de artes escénicas de un centro de creación muy bonito que hay aquí en Granollers, a 20 kilómetros de Barcelona, donde mezclan lo popular y lo contemporáneo, si se quiere, ¿no? En artes en general, ¿no? Pero vos nombrabas esto de la cumbia, ¿no? Que es algo tan sinérgico y tan iconoclasta de la danza popular en Argentina. ¿Cómo sentís que dialoga eso con lo contemporáneo, ¿no? Ya que vos también te balanceás, ¿no? También obviamente con el folclore, ¿no? Pero ¿cómo sentís que lo popular, y no hablo de lo popular como algo menor, ¿no? Sino como decís vos, que es una forma de comunicación que ya está casi implícita en muchísimas personas, con lo contemporáneo que quizá no está tan implícito y hay que aprenderlo, hay que entenderlo, hay que aceptarlo, etcétera? Sí, el diálogo es sumamente interesante. Nosotros empezamos a descubrir a conectar con a ver, eh, de repente les pasaba, por ejemplo, te cuento un poco una experiencia. Sí, claro. Veíamos qué sucedía cuando, a ver, ponemos un tema de cumbia, que es un éxito, y que de repente, ¿qué pasaba con los cuerpos? Cómo los cuerpos cambiaban de actitud y hasta aparecía como que aparecía como esa festividad, ¿no? Ok, perfecto, lo vivenciamos. Esta fue la experiencia. Ahora, ¿cómo esa experiencia de un cuerpo que de repente se activa, se siente parte, o sea, automáticamente se vuelve presente en el espacio, se llena de energía? Bueno, ¿cómo lo podemos llevar a un movimiento contemporáneo? ¿Cómo puede accionar en movimientos más técnicos, ¿no? Y ahí empieza como una investigación súper interesante. Y a partir también de lo que dice, particularmente la cumbia, a veces hablando bueno, festejemos, celebremos, y a veces, ok, yo soy esto. ¿Cómo un cuerpo manifiesta que es esto? ¿Sí? Yo tengo estudiantes que son, siempre digo lo mismo, mis estudiantes son de potrero y me encanta eso, ¿no? Es como este pibe que siento a veces que no salen al escenario, salen a la cancha, ¿sí? Y salen Claro. a contar lo que son. Y esa energía, esa fuerza, eh, eh, los chicos que tengo, los varones que están en mi clase, tienen una fuerza. Y muchas veces me vienen después de un partido de fútbol a tomar la clase de contemporáneo y me dicen, me voy a cambiar. No, no te cambies. Quiero que subas con esta energía del potrero, de la cancha, a tomar la clase de contemporáneo y ver qué me podés traer de eso acá, a este lugar. Si no me doy el gusto de componer con eso, ¿cómo voy a componer? O sea,
me estoy perdiendo de todo, ¿no? Claramente. Entonces, jugamos con eso. Bueno, ok, lo popular, desde mi perspectiva, es eso que necesitamos decir, que necesitamos manifestar, que necesitamos celebrar. Y la danza es una herramienta que nos ayuda a comunicar eso. Entonces, la magia es poder conectar esto. Se conecta absolutamente, absolutamente. Es un proceso de investigación porque justamente como está hablando de algo tan propio, a cada persona se lo mueve de una manera distinta y eso es lo Mm. maravilloso. Sí, totalmente. Bueno, además, bueno, con un ojo tan entrenado como el tuyo, claramente puedes ir viendo, ¿no? A todas estas personas que estás describiendo, estos chicos que estás describiendo, qué es lo que los puede ayudar más a que, ¿no? Saquen su máximo potencial. No siempre es lo mismo para cada persona, porque no se trata de generar algo serialista, sino algo personalizado, ¿no? Ah, te quería preguntar un poquito, ya que estás nombrando mucho la parte de formación, porque vos también tenés mucho trabajo hecho con lo creativo. Ah, y has montado tanto Brass con tu compañía como para otras compañías. ¿Cómo es tu proceso a la hora de sentarte a pensar un espectáculo nuevo? Y me imagino que tendrá todas estas constelaciones que nos estás nombrando, pero me gustaría si nos podés compartir un poco, primero, ¿no? Como a veces le pregunto a otros compañeros o colegas, ¿para qué, no? Uno hace una obra nueva, ¿no? Generalmente es para poder quizá Claro. decir algo, contestarse alguna pregunta, pero eso, ¿qué es lo que te mueve o el para qué mueve a Pamela montar una pieza escénica? Y después eso, ¿cómo es un poco la cocina de todo esto, ¿no? ¿Cómo es tú, ya que estás permeándote con tantos estilos, tantas personas y tantas influencias e inputs a la hora de elegir de todo eso, qué es lo que vas a utilizar para contar lo que nos tengas ganas de contar? Ujú. Sí, uff. Qué buena esta pregunta que me haces, porque me invita a la reflexión también a mí, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta y hace, y no se detiene a ver cómo hizo para llegar a ese lugar. Eh, Claramente el primer paso es la escucha. En el caso de que si yo quiero contar algo, si es una obra mía, ok, ¿qué quiero contar? ¿Qué me está pasando en este momento? ¿Por qué me estoy tomando el tiempo de sentarme acá a, a- a- a pensar y a conectarme con eso que siento? ¿Qué es eso tan importante? Me parece que, que esa conexión con el deseo de hacer, es sumamente, es como la raíz. Escribir muchísimo sobre ese deseo, escribir muchísimo a partir de ese silencio que habilita la escucha, ese silencio que habilita la escucha. Entender el, 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 el qué quiero contar, es importantísimo. Y después, si es una obra para otra persona, entender qué es lo que quiere contar eh, el otro. En este momento estoy en un proceso creativo, por ejemplo, con una universidad acá, en donde como vuelven las clases presenciales, quieren, a partir de una intervención de bailarines en un espacio, es como una calle sumamente transitada de estudiantes de carreras diversas, ellos quieren hacer una intervención de bailarines, Mm. que de alguna manera le cuenten a estos estudiantes que hay un lado cultural de la universidad que se abre y se habilita. Perfecto, me dice, bueno, vos venías, no, yo necesito saber qué desean, qué es lo que quiere la universidad, por qué se toma el trabajo, el tiempo de querer, o sea, es entender qué es lo que nos va a mover, nos ayuda a después poder plasmarle esto a los bailarines, a la gente de iluminación, a la producción, y si estamos todos en esa misma sintonía, vamos a llegar a lugares reales, porque también eso me pasa con el tema del arte y de la danza, que hay una realidad, hay una verdad que, que para mí es importantísima, que marque la sintonía de todo el equipo. Una Mm. vez que entiendo esa verdad, que la puedo entender o que abrimos el debate con el equipo de trabajo, me gusta trabajar muchísimo en equipo, me gusta trabajar con directores teatrales, me gusta habilitar el espacio como, ok, yo soy la directora general, pero
siento y entiendo que vos sabés de música, entonces te cuento mis ideas, vamos a sentir en comunidad y a ver a dónde podemos llegar a partir de esto. Para mí la comunidad artística es una forma de hacer y es la forma de hacer, porque yo creo en la comunidad a la hora de crear. Yo creo en comunidad con mis bailarines. Creo desde el sentido de crear y desde la creencia. Vuelve el juego de palabras, ¿no? Entonces, yo creo fervientemente que vamos a crear cosas maravillosas si estamos en sintonía. Y a partir de ahí surge y aparece todo. Si me pregunto, y ahí donde aparece también la magia de, ok, no es lo mismo, tuve el honor de trabajar con Maximiliano Guerra y Patricia Baca en un homenaje a Horacio Ferrer en su momento, y era todo lo que es el mundo del tango, y había tanta información, o sea, Horacio, se contaba la historia de Horacio Ferrer de la mano de Lulú, que había sido su mujer. Entonces teníamos el proceso creativo, no era un montaje físico o emocional de lo que a mí me pasaba con la historia de amor de ellos. Claro. Yo necesitaba charlar con su mujer, necesitaba ver qué les pasaba a los bailarines, y obviamente qué me pasaba a mí, y toda, todo eso hacía al producto final, si queremos llamarlo así. Contemplar todas esas facetas hace que la obra sea rica. Bueno, y ahora, por ejemplo, con esto de la universidad, estamos trabajando en primera instancia en qué es lo que desea la universidad, y a mí me interesa mucho ver qué es lo que le va a pasar, o sea, que esto se transforme no solo en una manifestación, en mostramos, sino a ver en una performance. ¿Qué es lo que le va a pasar a los estudiantes que después de 2 años vuelven a la presencialidad y de repente se van a encontrar con bailarines habitando de una manera distinta a lo que ellos consideran que es ese espacio normal, habitar, o sea, es un espacio en donde la gente camina, se sienta a tomar un café y de repente van a ver bailarines de contemporáneo por todos lados, y ahora estamos estudiando qué música va a haber. El otro día estuvimos escuchando, no sé, folclore electrónico, y entonces era una chacarera electrónica maravillosa que desencadena en una cumbia y que desde ahí, bueno, estamos en este momento de cocinar, estamos cocinando y viendo qué ingredientes tenemos y a dónde vamos a llevar esto, que no queremos que sea un guiso, una mezcla de cosas, no. Queremos realmente que sea un manjar. Eso. Bueno, y estos manjares siempre pareciera, ¿no? Escuchándote que hablas mucho en plural, ¿no? Y de lo que tiene que ver con cómo concebís un proceso colectivo, ¿no? Siempre después hay un momento que hay que tomar decisiones, ¿no? Para que ese manjar esté no solamente presentado, sino tenga los sabores que vos también te imaginabas, ¿no? Además de las personas que ayudaron a concebirlo y a cocinarlo, tomando tu misma analogía gastronómica, ¿no? Que siempre ayuda. ¿Cómo en este caso nos estabas contando de algo que estás en este momento justo, ¿no? En medio del proceso con las obras que ya has hecho? ¿Cómo pasa una vez que ese manjar ya fue ofrecido, fue degustado, dijéramos, tanto por los intérpretes como por vos misma o como el público? ¿Qué pasa con el después, ¿no? O sea, ¿cómo, y más en un país como pasa en Argentina, donde es tan difícil a veces hacer repetición, ¿no? de presentación? Vos has tenido la suerte de hacer gira y demás, pero me entendés a lo que voy, ¿no? Que a veces se pueden hacer 2 funciones y ya está, pero una vez que ya estrenaste y pudiste empezar a rodarlo, si se quiere, ¿cómo trabaja Pamela en este caso, ¿no? Con el día después de que ese manjar, lo que sobró hay que ponerlo con plástico y guardarlo en la heladera para después volver a calentarlo en el microondas, o volver a prepararlo de cero, o volver a concebirlo otra vez? ¿Cómo es tu experiencia cuando tenías experiencia de revisar lo que se ofreció? Bien. Qué difícil que es en la Argentina volver a preparar un manjar. Pero no desde la parte artística, sino bueno,
o sea, yo me gusta hablarte más de lo que fueron mis obras, porque de ahí también estoy como un poco más enlazada en lo que es la producción y la Claro, claro. postproducción y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo una obra que yo hice que se llamaba Lazos, en donde Lazos tuvo una primera temporada que funcionó muy bien. Al año siguiente hicimos una segunda temporada. A mí como coreógrafa me pasó que fue muy difícil. O sea, yo quería, me pasa de que, bueno, volvés a preparar el manjar y querés probar otros ingredientes, porque aparte ya viste cuál fue la respuesta, viste lo que te pasó a vos con la obra. Entonces, y es como muy, no puedes cambiar todo. O sea, no, bueno, vamos a, claro, uno como coreógrafa quiere crear, a mí me gusta la creación. Claro. Entonces, respetar la receta, tu propia receta, a veces es un desafío también. Pero bueno, se hizo la segunda temporada donde se respetó la receta, pero por supuesto se mejoró. Y después de eso hicimos una gira y bueno, y después no pudimos, o sea, no pudimos hacer una tercera temporada, porque el teatro independiente acá se complica muchísimo, como fue muy difícil. Entonces de repente pasó el tiempo y ya arrancó una segunda obra. Eh, a ver, si bien yo soy relativamente joven, así que no tengo tantas experiencias de tantas obras, pero sí me ha pasado que como particularmente veo que se hace una segunda temporada, de repente se hace una gira y hasta ahí llega el producto. En lo que es danza o en lo que es danza teatro, eso es lo que vi yo de mi experiencia y lo que te puedo decir que en este país es bastante difícil porque o sea, es teatro independiente, los subsidios son muy difíciles y mover toda una infraestructura eh, se hace complejo. Mm, sí, no fue fácil, como diría Lelutier. No, Em, no. Nombrabas también, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, uno de los motivos por los cuales yo hace 17 años también decidí instalarme en Europa tenía que ver con eso, ¿no? Porque si para producir hay que estar 2, 3 años para cada obra, y si te interesa en este caso, como era en su momento a mí, la creación como eje gravitatorio de un discurso escénico, el crear, plasmar, girar y crear de vuelta, hace que también esa herramienta se vaya, si se quiere, se vaya puliendo, creciendo, ¿no? Evolucionando, etcétera. Porque una vez que uno plasma algo y ya está terminado por más que luego le hagas cositas, ¿no? Pero un poco yo siempre digo, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Ya está, Claro, ¿ahora qué sigue? claro. Pero bueno, sabemos que en el mundo independiente en Argentina es algo que es complejo, pese a, como hemos hablado en su momento con la persona a través de la cual nos conocimos, que es Marga, ¿no? La directora de la Compañía Nacional, pese a que Argentina es un país que tiene muchísimas compañías oficiales, tanto de contemporáneo clásico como de folclore. Y uno de los países que más tiene, muchísimo más que España, ¿no? España tiene solamente 3 y en Argentina no sé si hay 24 entre las provinciales, nacionales y municipales. Entonces, nombrabas el tema de la edad, ¿no? Y vos que tenés una profundidad de discurso y un trabajo también muy, como se desprende de todo lo que nos compartís, que está ligado con lo emocional y lo espiritual, decías relativamente joven. ¿Cómo te llevas con esto de la relativa juventud, ¿no? Y de un cuerpo que también va madurando, no solamente en lo que tiene que ver con su consistencia física, si se quiere, o ósea o Tal motriz, cual. sino también en un cuerpo que ha vivido, ¿no? Un cuerpo que vive una experiencia, tiene un camino detrás, el presente que obviamente estamos también compartiendo a través de este momento en el cual estamos hablando, pero también tiene un futuro. Entonces, ¿cómo te llevas con esa relativa juventud de la que hablabas? ¿Y cómo es la relación entre este proceso de tu relación tanto con tu cuerpo como los demás cuerpos con los que solés interactuar, que son de todas las edades, ¿no? Ujú. Hay algo que en algún momento de mi vida estuve en Sevilla y hablaba con una bailarina de flamenco y me decía, lo interesante de las bailarinas de flamenco es que mientras más años tienen, mejor bailan porque tienen más vida para contar, me dijo. Y Claro. me quedó muy grabado eso, porque eso me atrae y me gusta. Eh,
en este momento estoy conectando muchísimo con bailarines muy grandes, porque me gusta esto de que hay mucha vida para contar en sus cuerpos, ¿no? Hay muchas cosas. Vuelvo a repetir, yo soy una coreógrafa que se vincula muchísimo con lo emocional, que la destreza me encanta, me atrapa, me parece bellísima, pero yo conecto con otra parte, con una parte muy honesta del movimiento. Entonces, con lo que son los adultos, creo que cuando se permiten conectar con eso, aparecen cosas muy fuertes en el movimiento. Y creo que me pasa eso también a mí como coreógrafa. O sea, yo cuando hago montajes, trabajo plasmándolo en mi cuerpo. Y de repente estoy moviéndome y digo, ok, eh, esto que me está pasando, esto que le está pasando a mi cuerpo, este cuerpo que no tiene las mismas fuerzas que tenía a los 20, le pasa a todos los cuerpos. ¿Cómo esto puedo transformarlo en un movimiento que no sea solo para el que lo está viendo, sino para el que lo está haciendo y lo está sintiendo? Y bueno, y ahí aparecen un montón de preguntas que no me hacía antes y que están hablando de una Pamela coreógrafa, de una Pamela docente, que se conecta con otra realidad de la vida, por así decirlo, ¿no? Ya no me interesa ver cosas perfectas, nada más. Me parecen hermosas las cosas perfectas, pero, pero la verdad es que la honestidad de los cuerpos reales me parecen poesía, y yo voy por la poesía. Y con los niños me pasa que hay niños que tienen una conexión muy profunda con lo que les pasa y que habilitan esto y es wow. Es muy no son todos, porque no todos tienen las ganas ni el deseo de conectar bueno, a ver qué siente este niño. Pero los que sí trabajan desde ese lugar, wow. Entonces, redondeando un poco lo que me estás preguntando, yo hoy me permito un poco más sentir, y permitiéndome sentir, me permito bailar desde otro lugar. Eh, Me permito una espalda cansada en escena, y me parece que esa espalda cansada en escena también está diciendo y tiene otra poesía, por ejemplo. Fantástico. Muy, muy poético, valga la redundancia, lo que nos compartís. Y, y un poco, ¿no? Lo que estaba un poco anticipando cuando te pregunté esto último. Estás ahora en un lugar, ¿no? Estás en un sitio con una experiencia adquirida, un montón de cosas realizadas. Y ¿qué es lo que te imaginás, ¿no? Que a veces el mundo de la prospección es muy personal, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de estar habitando estos espacios de las artes escénicas y del movimiento. Pero ¿qué te imaginás, más que puntualmente qué planes tenés para el futuro, pero qué te imaginás de acá a unos 10 años, dónde te gustaría estar y dónde te gustaría que esté todo esto o hacia dónde te gustaría o deseas que evolucionara o creciera todo esto que nos estás compartiendo? Para mí la danza teatro es una forma de ver el mundo, es una forma de entenderlo, de percibirlo. Así como un músico puede recorrer el mundo y escuchar los diferentes estilos de música de cada región y entender un poco, bueno, qué se cosechaba en ese lugar, por qué los instrumentos están hechos de tal o cual manera, qué se festeja, qué no se festeja, cómo se canta, cómo suena, cómo no suena. Me parece que el movimiento para mí es una forma de ver el mundo. Así que mi proyecto es poder llevar esta forma de ver el mundo a diferentes regiones y poder crear con un mismo paradigma, pero en diferentes lugares del mundo, con diferentes personas, o sea, jugar con la interdisciplinariedad, ¿sí? En diferentes regiones.
sea, tener una misma estructura, pero que se repita en diferentes lugares, con diferentes elencos, y eso haga que la obra sea totalmente distinta por el lugar en el cual se está haciendo. Y qué maravilloso sería llevar eso. Entonces, de repente, si yo puedo crear algo con la gente de Barcelona, perfecto, que la gente de Barcelona pueda apreciar eso, eso que es de ellos, pero después llevarlo y traerlo a la Argentina. Entonces, que la Argentina pueda ver eso que sucedió en Barcelona y que quizás la gente de Argentina pueda viajar y llevarlo. Bueno, este intercambio, o sea, esta investigación que a mí me está llevando años, que arranca con una Pamela niña que se preguntaba, ok, yo me tengo que mover así, pero ¿qué le pasa a mi cuerpo por dentro cuando se mueve así? ¿Y cómo se movería mi cuerpo si respetaría lo que le está pasando? O sea, eso que empezó como una búsqueda y como un cuestionamiento y como una pregunta que, que me hizo llegar a lugares nuevos de mi movimiento, de mi pensamiento y de mi forma de crear, poder plasmarlo en un proyecto a nivel mundial, ¿por qué no? Si vamos a soñar de acá a 10 años, voy a soñar a lo grande. Por supuesto, por supuesto. Y para ir terminando, también te quería preguntar, ya que es súper inspirador escucharte, ¿dónde está ese es tu deseo, ¿no? ¿Dónde está tu curiosidad hoy? ¿Dónde están tus preguntas hoy día, después de que ya vamos casi 2 años y un par de meses de pandemia que nos cambió la vida a todos de manera directa o indirecta? En general para peor, no para mejor, por más que nos digan que, no, que vamos a evolucionar y todo, bla, bla, bla. Pero, ¿dónde está tu curiosidad hoy? ¿Y dónde sentís, por qué lugar se está moviendo, está transitando y se está plasmando? Wow. Hay algo que honestamente me genera mucha curiosidad, que es, yo siento que a mí me pasan cosas muy fuertes cuando veo arte. ¿Cómo poder habilitar esta forma de ver, ¿no?, en otras personas? ¿Cómo, bueno, esto que te comentaba que vamos a hacer en la universidad, ¿no? Muchas de las personas que van a ver esta intervención seguramente sea la primera vez que ven bailarines contemporáneos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder mostrarle a las personas que quizás no tienen un vínculo con el arte, que el arte es un camino muy sano, muy amoroso, para aprender a respetarnos entre seres humanos? ¿Cómo poder ayudar, aportar a que el arte vuelva a ser una herramienta de conexión, de unión entre las personas? ¿Cómo invitar al que no es parte de esto? ¿Cómo volver a convocar al que lo fue y se decepcionó o se desconectó? Pasó mucho en pandemia, que la gente no, yo bailaba, pero ahora dejé de bailar. No, yo hacía pintura, pero ahora dejé. No, porque ¿cómo volver a conectar, a convocar a esas personas? ¿Cómo poner a la gente en otra sintonía o habilitar ese lugar nuevo? O ese lugar nuevamente. Esa es hoy tengo como mucha curiosidad en cómo acercar el arte. Yo hablo de un arte para todo público. Me gusta ese concepto, ¿no? Me gusta verlo a mi padre, que no entiende muchísimo de arte, emocionarse viendo Claro. a alguien bailar. Me parece tan hermoso poder regalarle a ese hombre que no está acostumbrado, que no tiene un ojo crítico, que a veces no se toma el tiempo de ir al teatro, regalarle a alguien que está bailando y que lo emociona, que lo cautiva, ¿no? Lo he visto en esa situación y siento que vuelve a vivir, siento que conecta con otra parte de su vida. Entonces, ¿cómo hacer para que eso que le pasa a mi papá, que de repente le pasa porque tiene una hija loca bailarina que le salió de la nada, Claro. y bueno, y lo lleva a un lugar así? Bueno, ¿cómo hago para que le pase eso a otra persona también?
Porque aparte yo lo veo que el espíritu muta, o sea, el espíritu de él cambia. Lo digo, lo veo, mi padre, siempre digo lo mismo, mi padre tiene un taller, nada, o sea, es otro mundo, absolutamente otro mundo, y yo lo veo mutar a mi viejo, ¿sí? Aparece otra sensibilidad. Yo realmente creo que el arte nos vuelve mejores personas a todos y a todas. Entonces mi curiosidad es como, por eso me atrae tanto esto de lo popular y el movimiento. Bailemos en la universidad, bailemos en la calle, bailemos, bailá. O si querés cantar, cantemos. Yo porque no sé cantar, pero bueno, o sea, hagamos arte y acerquemos el arte a todo el mundo, porque todo el mundo en este momento está necesitando del arte. Bueno, queda clarísimo. Bueno, Pamela, es un placer escucharte. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos hayas compartido tus impresiones, tus visiones y tu humanidad también, ¿no? Aparte de tu mirada artística, pero que realmente es inspiradora y es muy entusiasma escucharte, ¿sí? Qué lindo, qué bueno que se contagie. Hay muchas ganas y bueno, deseo que todo el mundo pueda sostener, alimentar sus ganas, que no nos quedemos sin ganas. Sobre todo. Bueno, fue Pamela Frank en el capítulo número 21 del Bipodcast y nos vemos en la que viene. Muchas gracias.